Muchas bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Antes de comenzar esta porción de la palabra, quisiera que me acompañen con una pequeña oración, por favor. Señor amado, eres grande en misericordia. Glorifícate, Señor, en nosotros, por favor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, eres Padre Todopoderoso, eres nuestro papá. Padre, te pedimos por favor en el nombre de Jesús que tomes el control de este tiempo y que nos ayudes a entender cuál es tu propósito, Señor, que nos ayudes a entender qué es el verdadero amor para ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y utiliza mi vida, Padre, y cada persona que pueda escuchar tu palabra sea rema, Señor, de fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, esta mañana quiero compartir con ustedes una historia, recordarles una historia magnífica, una historia en la cual Dios en algún momento uno puede pensar que ha hecho hasta una incoherencia, algo ilógico, pero vamos a estudiar a la luz de la palabra cuál fue el propósito. Quiero por favor que nos vayamos al libro de Génesis, capítulo 21, versos 2 y 3. Dice: Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho, y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Sí, vamos a hablar, y muchos de nosotros hemos escuchado esta historia con referente a Isaac y a Abraham. Sí, vamos a ver y vamos a ser confrontados a la luz de la palabra si amamos más la bendición que al quien da la bendición. Y esto es muy importante, amados. El título de esta enseñanza es esta: ¿a quién amas más? Y vamos a ser confrontados a la luz de la palabra si amamos más a la bendición que a quien nos da la bendición. Muchos podemos decir, no amamos a quien nos da la bendición, y gloria a Dios por tu respuesta. Pero vamos a ser confrontados y en el momento preciso, ¿a quién amamos más? Vamos a saltarnos al capítulo 22, que nos dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Isaac era un hijo, ustedes saben, y si pueden estudiar capítulos antes de que esto suceda en casa, pues gloria a Dios por eso. Pero ustedes saben que Isaac era lo que Abraham anhelaba. Es el hijo de la promesa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios va y pide a Abraham a su hijo? Vamos a leer de manera que podamos entender. Nos dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó, dice la palabra, Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí, por favor, tomemos en cuenta. Probó, ofrécelo, ¿ok? Dos palabras claves. Allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Denótese aquí que Abraham no hace ninguna pregunta después de la orden de Dios. Dios le dice: ve a este lugar y ofrécelo a tu hijo en holocausto. La orden estaba clara, pero me imagino la cara de Abraham como que, ¿ah? Ok, está bien, Señor. No hizo ninguna pregunta, no dijo ¿estás seguro? No dijo nada. Dijo, bueno, al día siguiente se levantó, agarró su asno, a 2 siervos y a Isaac. Continuemos, dice, estábamos en el versículo 3, vámonos. Y se levantó y fue, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Abraham sabía lo que estaba yendo a hacer. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4 dice: al tercer día, estaban 3 días caminando, y hubo el tercer día, y dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos.
y volveremos a vosotros. Mire esto. Dios le da una orden que es sacrificar a su hijo en holocausto. Abraham está mutis, llegan al tercer día, les dice a sus siervos, esperen aquí, el muchacho y yo iremos a adorar. Abraham sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Iremos a adorar. Y dice, volveremos. Dios le dice, ofrécelo, como que volveremos. Abraham estaba con entendimiento. Sigamos, por favor. Verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces dice, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Tenemos todo menos el cordero. Verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Puede imaginarse la actitud de Abraham en este momento? Sabía la orden de Dios. Sabía que era lo que Dios le había dicho. Y Abraham estaba yendo a adorar a su Dios. Verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, me he adelantado, perdón. Vámonos al verso 12. Dice la palabra, verso 10, perdón, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él sabía lo que estaba haciendo. 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13 nos dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amados hermanos, he querido compartir con ustedes esta porción de la palabra por 3 razones fundamentales. La primera, ver la bendición de Dios. La bendición de Dios nos alcanza todos los días. Todos los días gozamos de alimentación, de salud, de vestimenta, de estar con la familia, de todas estas bendiciones que muchas veces las vivimos por monotonía, porque según nosotros debemos vivirlas, y no es así. Es una bendición de Dios por amor a nosotros, no es la obligación de Dios. Sin embargo, Dios nos mima, nos da más de lo que nosotros merecemos, entre comillas. La Biblia en alguna porción nos dice que el obrero es digno de su salario. Nosotros trabajamos, percibimos un sueldo, etcétera, etcétera, pero el Señor no solo hace referencia a esto. Si nosotros nos detenemos a pensar, si el obrero es digno de su salario, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el Señor nos bendiga de tal forma? Si nosotros nos ponemos a pensar, llegaríamos a la conclusión de que vivimos por misericordia de Dios y que Él nos da mucho más de lo que tú y yo podemos merecer, entre comillas. Entonces, Isaac era el hijo de la promesa, era el anhelo más grande que tenía Abraham y Sara. Versos antes, cuando Dios habla y dice que Sara va a dar a luz, Sara le dice, ¿qué? O sea, yo estoy ya media agüicha, yo no puedo tener hijos, yo no puedo esto, yo no puedo el otro. ¿Qué estás hablando? Sara incluso habla y dice, o sea, yo tengo menopausia, ya tengo todo. O sea, no puede ser esto real.
Dios tenía pero era algo que anhelaba a Abraham. Y Dios le dice que sí va a suceder. ¿Qué pasa cuando sucede? Póngase usted en el momento, cuando usted anhela algo, pero así se desgarra por algo y anhela algo. ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es en este momento? Póngase en los zapatos de Abraham. Cuando Dios le dice, vamos, tráeme a tu hijo en el holocausto. Yo me imagino los ojos de Abraham así, ¿qué? ¿Cómo? Señor, es algo que tú me has dado, yo no lo he buscado, tú me has dado y quieres que te lo ofrezca. Muchas veces nos sentimos así y decimos, pero Dios, tú no eres incongruente, tú no dices dos cosas, ¿qué fue lo que pasó? Me imagino la cara de Abraham, como que sus ojos saltones y decir, ¿qué? La Biblia no narra de que haya alguna pregunta, que Abraham no se haya como que, Señor, ¿por qué? No narra. No dice que Abraham reaccionó mal, no dice. Pero Dios vio a su corazón, estaba en su corazón. Y yo no creo que en su corazón esté usted como papá, yo como mamá, que venga Dios y me diga, bueno, tráemelo. Probablemente Abraham hizo caso, lo llevó. Lo que me lleva al segundo punto, que es la adoración. Amados hermanos, Abraham estaba yendo a adorar a su padre. Eso estaba yendo a hacer. Cuando Isaac va y le pregunta y le dice, tenemos todo y el cordero. Tercer punto, Dios proveerá. Abraham tenía en su corazón la certeza de que Dios no iba a hacer algo que iba a provocar un desastre. Dios tenía la certeza de que Dios iba a hacer las cosas perfectas. Nosotros sabemos que Dios prueba el corazón de Abraham, que Abraham es el padre de la fe a raíz de que no dudó en ofrecer a su hijo. Sí, lo sabemos. Pero es ahí, amados hermanos, donde llega el asunto de amar más la bendición que a amar más al que nos bendice. Amados hermanos, cuando estamos en situación, tú agarras la bendición y el Señor te dice, a ver, tráemela. Empezamos a quitonearnos. Cuando nos olvidamos de quién es, cuando nos olvidamos de quién es quien nos provee. No sé si me dejo entender. Sí, cuando tú y yo estamos amando más la bendición, Dios no va a permitir, no lo va a hacer, no va a permitir que tú y yo pequemos. La Biblia en Éxodo nos dice de que Dios es un Dios celoso, que Él merece el primer lugar y no va a permitir que tú y yo pequemos. Gozamos de la familia, gozamos de un montón de cosas y gloria a Dios, pero muchas veces nos afanamos aún por la bendición. Entonces, amados, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea rema en nuestro corazón y pensemos, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué queremos? ¿Queremos adorar en espíritu y en verdad? Abraham adoró en espíritu y en verdad. Yo sé que su corazón se estaba desgarrando, con seguridad que sí, se estaba desgarrando al saber que su hijo podía ser entregado en sacrificio. Pero también confiaba en su papá y sabía que su papá no iba a hacer nada que provoque caos. Y si eso era la voluntad de Dios, iba a ser agradable y perfecta. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos meditar. Sí, que podamos ver en el nombre de Jesús cuál es nuestra situación. Me pueden decir, no, yo amo más al que me da la bendición. Ponte en situación. Estás con tu bendición. Y muchas veces, ¿dónde está el que te bendice? Pero siempre está conmigo, sí. Pero importa mucho el lugar en el que tú le pones al Señor. Yo te pido, por favor, que meditemos en esta palabra. Meditemos y nos confrontemos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la bendición o en el quien da la bendición? Dios te bendiga grandemente, amada familia. Realmente Dios tiene planes grandes con nosotros, solo que muchas veces ponemos nuestra manito por ahí
y o se retrasa o pasa algo, porque no sabemos ver con ojos de fe. Esta historia la conocemos de memoria y nos surgen preguntas y demás. Pero Abraham amó más al que le dio la bendición que a la bendición. Cuesta, pero es ahí donde aprendemos a adorar en espíritu y en verdad y confiamos en un Dios proveedor. 3 puntos, no te olvides. Dios los bendiga grandemente, amados. Señor amado, glorifícate, mi amado, glorifícate en cada familia, en cada persona, Señor, y ayúdanos a confrontarnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a amarte más a ti, a buscar primero tu reino y tu justicia, y sabemos que el resto va a venir en añadidura. Glorifícate, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente, mis amados, y pongamos en práctica todo lo que el Señor nos enseña. Muchas bendiciones.